Bienvenidos a Café y Mate, a este quinto episodio. Hoy vamos a hablar de un tema súper importante, súper especial sobre la creación de contenido, sobre cómo transitar un duelo, cómo una mujer puede estar en el ámbito del fútbol, del básquetbol, cómo se mueve en ese ámbito. Y tengo una gran invitada. Pero antes de comenzar, te invito a que le des like a nuestra página de YouTube, nos sigas en Facebook, en Instagram, en Spotify, para que puedas ver los episodios anteriores y nos des un comentario de quién te gustaría que estemos invitando en los próximos episodios. Y para comenzar, tengo una gran invitada, como les dije hace un rato. Se llama, en las redes sociales la conocen como Eva Rumo. Entonces, ella es creadora de contenido, se dedica a hablar sobre el básquetbol y estamos en otras instalaciones. Hoy estamos en Jalapa, vinimos hasta Jalapa a entrevistarla. Entonces, un fuerte aplauso a Eva. ¿Cómo estás, Eva? Gracias por recibirnos, por esta entrevista que nos estás dando. Hola, ¿qué tal? Pues yo muy contenta, muy honrada de que me hicieran esta invitación, pues para compartir pues lo poco o mucho que pueda abonar a quienes nos puedan sintonizar. Así es. Para los que nos están viendo, espero que nos estén acompañando con un café, con un mate. Yo sigo con la costumbre de tener un mate aquí. Eva nos está acompañando con ¿qué, Eva? Con un té. Un té de manzanilla. Así que hoy no nos acompaña con un café, hoy nos acompaña con otro té. Así que mate y té sería hoy el podcast, ¿verdad? Mate y té. Eva, para comenzar, cuéntanos un poco sobre vos, qué haces en estos momentos. Actualmente soy maestra de jardín de niños frente a grupo. Trabajo en una comunidad rural que pertenece al municipio de Coatepec. Trabajo con niños de segundo y tercer grado de preescolar. Y al mismo tiempo, como pasatiempo, pongo mi atención en la creación de contenido de baloncesto profesional. En este momento está viviendo la temporada varonil de la Liga Nacional de Baloncesto y bueno, pues estamos dándole foco al equipo local que son los Halcones de Jalapa. Súper bien. Ahora antes de que continuemos y me sigas platicando sobre cómo es el mundo del deporte, cómo entraste ahí, ¿verdad? Porque entiendo que no debe ser fácil para una mujer entrar en el mundo del baloncesto y en el mundo del deporte cuando a veces es muy peleado también por los hombres. Pero antes de comenzar me gustaría que me platicaras cómo empezaste tú a querer ser maestra. Porque vamos a empezar por ahí, ¿no? ¿Cómo fue tu vida de decir, me gusta cuidar niños? Sí, precisamente no hago eso, no cuido de niños, ¿no? O sea, comparto y construyo la enseñanza y el aprendizaje con los niños. Es muy chistoso porque justamente platicaba que mi vecino, mi amigo, me decía, si tú hubieras podido elegir lo que te gusta para estudiar, ¿qué hubieras elegido? Y yo, pues yo sí elegí lo que me gusta, ¿no? Que es ser maestra. Desde muy chica, cuando era chica, los hijos de las amigas de mi mamá eran más pequeños que yo y entonces como que me daban la responsabilidad de llevarlos al cine. O sea, yo no era mucho más grande, o sea, yo era como de 12 y los otros eran como de 8, 7, 6. Y ellas nos dejaban en la puerta del cine y ya yo me sentaba con ellos a ver las películas. La verdad es que siempre como que tuve mucho entendimiento con los niños pequeños, me agradaba la dinámica, son simpáticos, son honestos y poco a poco me fui enrolando hasta que esa ternura que sentía yo por los niños pequeños me fue encaminando a elegir ser maestra, ¿no? A elegir algo donde pudiera yo hacer algo que disfrute. Ok. ¿Y a qué edad más o menos se estudia? ¿O a los 18 que saliste de la carrera, de la secundaria, verdad? Aquí es la preparatoria. Terminé la preparatoria. Bueno, durante el último semestre presentas examen para posicionarte en la carrera que quieras estudiar. En ese entonces yo todavía no decidía si ser maestra de jardín de niños o arquitectura. También tenía un poco de atracción por la arquitectura, entonces presenté para los dos exámenes. Afortunadamente quedé en los dos y tuve la fortuna de tomar la decisión de elegir lo que me gustaba, que era ser maestra. Pero se cuenta que es la verdad neta, que la mejor escuela de maestros está aquí en Jalapa y es la Normal Veracruzana, ¿no? Es una escuela legendaria donde muchos de los mejores maestros han estudiado, fundada por...
incluyéndome por enriquecer el examen. Y ahí fue donde quedé en el examen. Fue muy difícil, no creí que fuera a quedar porque la mayoría de la gente con la que me entrevistaba o me platicaba o charlaba, porque estás en la edad en la que te dicen, ¿y qué vas a estudiar? ¿No? Y ya le decía, no, pues voy a presentar examen para la normal veracruzana. Y todos allá en Coatzacoalcos, que es donde crecí, así que, no lo creo, está bien difícil. Y tampoco es que yo fuera la chica de 10 de la prepa, o sea, tampoco. Iba yo ahí más o menos echando relajo y pasándola padre en la prepa. Entonces, lo que sí es que era una muy buena escuela en la que iba, que sí me dio las herramientas necesarias, que cuando dieron los resultados de la normal, pues nos llevamos la sorpresa de que había quedado en el 4º lugar, ¿no? Y pues era como un gran orgullo para mi familia que yo no solo hubiera podido ingresar a una de las escuelas más importantes para maestros del país, sino que aparte había tenido un lugar privilegiado, ¿no? En ese entonces repartían los lugares, 25 lugares para el norte, 25 para el centro y 25 para el sur. Y bueno, quedé en el 4º lugar y ahí empiezo mi carrera como licenciada en educación preescolar. Ok, eso es muy importante cuando uno dice, no, en la escuela quizás no me iba tan bien, pero cuando te apasiona algo, no hay quien lo suelte, ¿no? Es como que no me iba bien, pero cuando me gustó esa carrera, lo estoy dando con todo y saliste en 4º lugar, ¿verdad? Entonces, empiezas a estudiar y me contaste que hubo una dificultad, un duelo que tuviste que pasar. No sé si nos quieras contar. Claro, bueno, la primera dificultad fue que la verdad es que yo era una niña como muy de casa, me llevaban, me traían a todas partes. 19 años más o menos. 18. Y entonces ahora tengo que salir de la ciudad sola a una ciudad donde no tengo ningún familiar y enfrentarme a la vida universitaria, ¿no? En ese entonces, pues teníamos que venir a buscar a dónde iba yo a vivir. Y mi mamá tenía como muy la idea sembrada de que las mujeres debían de vivir en pensiones. Porque si vivían en departamentos, como que la vida era más suelta, ¿no? Y en cambio, si estabas en una pensión ahí, iba a haber rigor, a haber hora de salida, hora de entrada, porque fue lo que a ella le tocó vivir cuando estuvo estudiando, ¿no? Entonces, pues nos venimos con la condición de que yo tenía que vivir en una pensión. ¿Pensiones son? Es una casa de una persona que renta las habitaciones a estudiantes. Y son diferentes, algunas te dan el servicio de comida, otras no, o sea, hay variedad. Entonces, antes de que fuera yo a entrar a la carrera, nos venimos como por ahí de abril, mayo, era el año 2010 cuando entré, y buscamos muchos lugares. Desde que llegamos, había un anuncio en un poste que decía, pensión, si te interesa, llama a este número. Y agarró mi mamá y le tomó una foto. Buscamos muchos lugares, mi papá pidió permiso en el trabajo y no encontramos nada. Nada, y ya era el último día del trabajo de mi papá, ya había que regresarse a Cuatza, yo no tenía nada y en eso dice mi mamá, oye, vete, aquí tengo una foto y se vamos a llamar. Y ya que oye, que vi un poste y que quiero ver el lugar. Y ya le dice, sí, la vemos en tal punto. Y ya fuimos al punto y ya ahí nos encontramos con una persona y nos dice, bueno, ahora los voy a llevar al lugar. Y ya, ¿no? Era una avenida muy concurrida y bajaba, y bajaba, y bajaba. Y yo así de, no puede ser posible, ¿a dónde vamos a parar? Y bajaba. Y ya llegó a un lugar donde se mete en una terracería por una calle no pavimentada, llena de piedras y con casas así, pues poco elaboradas. Y ya, es aquí. La casa, la pensión, la verdad, estaba muy construida, bien, todo en orden, pero la calle era de piedras, de pura terracería. Y pasaban perros de la calle así con rastas, así como perros abandonados. Y yo así miraba alrededor y decía, no manches, o sea. Y mi mamá así entró, hola, ¿qué tal? Yo soy fulana de tal, señora. Y se pone a platicar con la señora y y yo afuera así. Y dice, sale mi mamá y dice, ya, listo, sí, este es el lugar perfecto, aquí se va a quedar. Y yo así, ¿cómo crees? Y iba mi hermano, me acuerdo, y me dice, mira, un perro con rastas. Y yo así de... Y me decía mi papá, ¿tú te quieres quedar aquí? Y yo le decía, no,
no me quiero quedar aquí. Y me dice, bueno, mira. Y dice, no, espérame, ahorita lo resolvemos. Y yo dije, ¿qué va a hacer? Y ella se saca el teléfono. Hola, sí, soy la mamá de Eva. Sí, oiga, ya le tengo lugar para su hija, sí. Sí, no se preocupe, yo dejo el depósito. Y me le quedo viendo. Y me dice, ya, lo solucioné. Y yo, ¿cómo lo solucionas? Le hablé a la mamá de tu amiga Toledo y se viene a vivir aquí a la misma pensión. Y yo, o sea, eso no cambia las cosas. Tu amiga bien feliz. Sí, no, mi amiga ni sabía qué onda. O sea, y ya mi papá me dice, bueno, vamos a hacer esto. Iban a operar a mi mamá, que tenía un espolón en el manguito rotador. Y entonces ya no íbamos a poder viajar en otro momento a seguir buscando lugares. Dicen, vamos a dejarte aquí, vamos a dejar apartado, cuando tu mamá se recupere, regresamos y te buscamos un lugar donde tú te sientas cómoda. Y yo así de, pues ya qué. Y ya nos fuimos a Cuatza, nos regresamos y todo, operan a mi mamá y y supuestamente va a salir de la cirugía como a las 10 de la mañana. Y nos dan las 2, nos dan las 3, nos dan las 4 y mi papá y yo solos en la sala de espera, sin saber qué está pasando, ¿no? Y no nos dejan ver a mi mamá y ya preocupados. Y todos preguntándonos, ¿no? Oigan, ¿qué pasó con Lupe? Que no sabíamos nada hasta que ya cuando al fin nos dejan verla, se veía rara, se veía como hinchada, no hablaba y así. Y conforme fueron transcurriendo los días, empezamos a notarla más rara, o sea, estaba inflándose. Mi mamá es una persona de facciones así como delgadas y comenzaba a verse más hinchada y le tocabas así y tronaba. Y entonces nadie sabía qué tenía y estábamos muy preocupados y todo. Fueron 27 días que pasamos en diferentes hospitales y que nos íbamos turnando entre mi hermano, mi papá y yo, mañana, tarde y noche, hasta que pudieran dar qué era lo que tenía mi mamá. Resultó que no nos dijeron que en la cirugía se pasaron de anestesia, tuvo un paro, la intubaron y creo que cuando te intuban te meten una palanca para abrir la tráquea y fue tan duro que le hizo una fisura en su tráquea y eso le provocó un enfisema subcutáneo que tiene que ver con las capas de la piel y se rompen y entonces filtra aire, todo el aire que ella respiraba se filtraba por esa parte y iba inflándose así como la película de Willy Wonka, de la niña que mastica el chicle y se va inflando, así igualito. Entonces estuvo muy delicada, no podía moverse y ya fueron 27 días muy cansados. Terminan estos 27 días un viernes y ya el lunes tenía yo que estar acá en Jalapa porque ya era mi primer día en la universidad. Entonces lo que habíamos planeado era que mi mamá hubiera estado ya operada desde un mes atrás y que mis papás me llevaran, ¿no?, al lugar con mis cosas, que yo me despidiera de ellos, pero pues ya no pasó porque mi mamá ya no se podía mover, tenía que tener reposo absoluto y ya el caso es que pues me embarcan en el ADO y ya me vengo para acá. En ese entonces ya vivía mi hermano acá y tenía una moto, me acuerdo. Mi hermano ha sido como más rebeldón y recuerdo que me dice mi mamá, tú no te preocupes, no vas a llegar sola. Ya le transferimos dinero a tu hermano y él va a ir por ti en taxi, te va a ir a dejar en taxi y se va a regresar a su casa en taxi. Y digo, ok, está bien. Y ya llegué yo así en la terminal y todo, y ya llegó mi hermano y le digo, ¿qué onda? Y me dice, vamos acá a lo de los taxis y ya sube mis cosas y me dice, bueno, pues te veo allá en la casa. Y yo, ¿cómo? ¿No te vas a ir en el taxi? Digo, mi mamá me dijo que te depositó dinero. Y me dice, sí, pero se lo metí a la moto de gasolina. Y yo así de, no manches. Y dice, pero no te preocupes, voy atrás de ti. ¿Tu hermano es mayor? Es mayor, 6 años más grande. Y tengo bien vivido ese recuerdo porque llevaba yo todas mis cosas en la cajuela, iba yo sola en la parte de atrás del taxi, pues yo había dejado a mi mamá pues delicada en casa con mi papá, la primera vez que me iba, y yo sentía como mucha nostalgia, ¿no? De llegar a un lugar nuevo donde no conoces a nadie, y así, y me acuerdo que me volteaba yo el vidrio del taxi, y mi hermano atrás con la moto, pic, pic, y yo decía, no puede ser, y ya. El caso es que ya llego a vivir a ese lugar, me la paso increíble, la dueña de la casa, un saludo para doña Orte,
increíbles, sus hijos increíbles, los demás que vivían más estudiantes ahí, nos la pasamos bomba, llegó Toledo, se armó la fiesta, ya era, o sea... El lugar que al principio no querías, terminó siendo el lugar que te encantó. Claro, o sea, y aparte yo llegaba a la universidad y mis amigas contaban que vivían en pensiones y decían, no, es que la señora me cerró la puerta a las 7 o es que la señora me quitó no sé qué. Y a mí, mi señora me daba hasta lunch, o sea, me mandaba mi torta así de Chavo del Ocho y todo así de, güey, bien rico, y dile que nos mande una de así, ¿no? La señora cocinaba delicioso, nos mandaba lunch, se preocupaba por nosotros, nos trataba súper bien, o sea, la verdad es que la pasábamos bomba. ¿Sigue teniendo la pensión o ya? Ya le vendió la pensión, ya pasó como a otra etapa de su vida con un matrimonio y ya. Pero nos seguimos frecuentando, o sea, somos amigos para toda la vida. Entonces cuando llega una vez mi prima Jess a visitarme, me dice, le toca pues ver de noche la colonia, ¿no? La colonia pues sí es una zona que en ese entonces se decían muchas cosas de peligro, que es por el santuario de las garzas. Y me decía, oye, ¿por qué estás aquí? Y yo, ay, porque está padrísimo. O sea, pues me la paso padrísimo todo el tiempo. Y me dice mi mamá, oye, yo creo que dice tu prima que está medio peligroso. Y digo, no, aquí no le ha pasado nada a nadie, ni le pasará. No, segura que no te va a... No, segura. El barrio me respalda. Sí, así, tal cual. Y a todos, buenos días, buenas noches, buenas tardes. Y íbamos y veníamos. Y ya cuando va mi mamá, pues ya tiene más trato con la señora, pues la ama, o sea, todos la amamos a doña Orte, que es un ser humano bellísimo. Y ya nadie se tiene que cambiar de pensión porque pues todos lo estamos pasando padre. Ni Toledo, ni yo, ni nadie que vivió en ese momento de la era de la pensión. Y ya pues avanza el ciclo escolar, yo le echaba... Ya en la universidad yo dije, ya, a ver, o sea, ya me tengo que poner pilas, ya se acabó el relajo de la prepa, ya vamos por las buenas notas. Y yo me esmeraba en sacar así promedios de 9, 10. Entonces el primer semestre yo llego con la boleta así como, hey, mira, ¿qué tal me fue? No, pues padrísimo. Y y ya cuando empieza el segundo semestre, mi papá en ese entonces trabajaba para los complejos, estaban construyendo una planta nueva, mi papá mete el currículum, lo asignan a una coordinación de supervisión en la planta nueva y tenía muchas responsabilidades a su cargo, entonces pasaba por muchos momentos de estrés. Y recuerdo que en ese entonces era abril, venía la Semana Santa y mi mamá dijo, es que ¿saben qué? Su papá está muy estresado, nos vamos a ir de viaje. ¿Cómo que nos vamos a ir de viaje? Nosotros somos originarios de Alvarado, entonces nuestras vacaciones siempre es ir a Alvarado. O sea, no hay otro lugar, no hay otro destino más que ir a Alvarado. Si no, nos vamos a ir de viaje y ya, caray, ¿a dónde vamos a ir? No, nos vamos a ir toda la familia a Chiapas porque tu papá necesita distraerse. Y entonces para ese momento era así como de, no, pues son las primeras vacaciones, vamos a vernos con los amigos en la playa, en Cuatza y se va a armar la fiesta. Y yo, no, nos vamos a Chiapas, nadie les está pidiendo su opinión, nos vamos porque nos vamos. Y ya íbamos a regañadientes, mi hermano y yo así, pues ya nos fuimos a Chiapas, hicimos el gran viaje de una semana, me parece, y ya regresamos a Cuatza, cumplí años yo, cumplí años mi mamá, partimos pastel, le pasamos súper, me regreso a Jalapa y era 5 de mayo, ¿no? La batalla de Puebla, para quienes no saben que se conmemora, entonces desfilábamos en la universidad. Yo recuerdo ese día poner mi alarma a las 7 de la mañana para que me diera tiempo de arreglarme e irme bien arreglada al desfile. Pero en eso me tocan la puerta mucho antes. Y entonces veo el reloj y son las 5 de la mañana y es la señora de la pensión y me dice, Eva, te hablan por teléfono. Y yo así de, ¿quién me hablaría por teléfono a esta hora? Y estaba la señora con una cara desencajada y otro amigo que se llama Lalo sentado así, que él siempre se dormía en la sala de la señora, como que veía fútbol hasta tarde y se quedaba dormido. Y él así sentado como medio despertado y como sacado de donde yo así de, ¿qué pasa? Y así tomo el teléfono y Eva, me hablaba una tía, y le digo, sí, ¿qué pasó? Dice, oye, hemos estado tratando de localizar a tu hermano, pero no lo encontramos, así que dimos contigo y te hablamos para avisarte que tu papá tuvo un infarto. Y en ese microsegundo que ella hace una mini pausa, yo enseguida así como digo, y está grave y está en el hospital.
Y me dice al segundo siguiente, y se murió. O sea, no lo esperaba, ¿no? Mi papá era un hombre sano, era un hombre amoroso, no estaba enfermo de nada, llevaba una vida saludable, no era borracho, no era alcohólico, no era maltratador, era un hombre impecable, o sea, un excelente esposo, un gran hermano, un gran hijo, un super papá, o sea, ¿cómo iba a ser posible? Tenía a mi papá 54, me parece, cuando fallece, que relativamente es un hombre adulto joven. Y entonces me dice, ¿sabes qué? Necesitamos que encuentres a tu hermano y que a la primera hora de la mañana nos vemos en Alvarado, toda la familia. Y me cuelga. Y ya en ese momento así cuelgo y volteo a verlos a ellos y ellos serios. Y me dice, ¿qué vas a hacer? Y le digo, tengo que ir a buscar a mi hermano. Voy a hacer maleta y para irme a Alvarado. Y dice, ok, nosotros te vamos a llevar, vamos a cambiarnos. En todo esto todavía no te había caído como que el 20, ¿verdad? Sí, yo seria. O sea, como que desde ese momento entré en un trance de un periodo muy largo. Todavía recuerdo que me paré frente al closet y empecé a buscar ropa negra, sin caerme el 20 que estaba ya eligiendo la ropa para el funeral de mi papá, ¿no? Bien raro así, yo bien seria. Guardé todo. Mi amigo Lalo estaba así como impresionado, ¿no? Y todos callados. Y ya íbamos, buscamos a mi hermano, lo encontramos. Nos dejaron ahí en la terminal. Y mi hermano me dice, yo no tengo nada de dinero. Le digo, no, yo tengo tu papá. Le digo, acostumbrábamos a decirnos tu papá y tu mamá, pero era el mismo papá y la misma mamá. Me depositó hace unos días. Y ya, compré los boletos. Nos subimos los dos serios al autobús, a la siguiente corrida al Alvarado. Él no habló con nadie, yo no hablé con nadie, entre nosotros no hablábamos nada. Fueron como 3 horas de camino, como que los dos estábamos, como que nadie sabía, no sabíamos nada de mi mamá. En la llamada me dijo mi tía, tu mamá está muy mal y no puede hablar con nadie. Pues no sabíamos nada y ya llegamos así al Alvarado. Me digo, ¿quieres tomar taxi? Me dice, no, vamos a caminar. Y desde la central caminamos hasta la casa de mis abuelos, que era el punto de reunión donde todos nos veríamos. Y cuando llegamos, pues todos se sacaron de onda porque nadie sabía nada de nosotros, ¿no? Y ya llegamos, mi mamá hecho un mar de lágrimas, todos súper sacados de onda. Mi papá tenía 5 hermanos, era una familia muy grande, todos impactados de lo que estábamos en ese momento viviendo, ¿no? O sea, como Fue de la noche a la de la noche a la mañana. Yo acababa de hablar con mi papá un día antes o 2, me parece, que a mí me cuesta mucho trabajo como llamar por teléfono y ponerme a llamar por horas, ¿no? Y me peleaban mucho que yo le hablaba yo a mi mamá. Es que tu mamá está preocupada porque no le llamas por teléfono. Y yo recuerdo que en la última llamada que él me hace, cuando se despide de mí, me dice, por favor, te lo pido, por favor, llámale a tu mamá, que está preocupada. Llámale. Y sí, ya colgué. Y pues ya, ¿no? Se viene toda esta parte de la pérdida de mi papá y regresar otra vez a la universidad y a seguir, pero ya para ese momento yo había perdido el interés de todo. O sea, mi papá para mí era pues mi mejor amigo. O sea, hablábamos de todo y él te ponía toda su atención. Entonces, fue una pérdida para todos. Para todos. Perdieron un hermano, un amigo. Mi mamá perdió el amor de su vida. O sea, él nos apoyaba en todo lo que hiciéramos. Era un gran hombre. Y fue difícil, o sea, porque para mí en ese momento comencé a tener ahí un conflicto con Dios. O sea, hasta Dios pagó los patos rotos, ¿no? Porque pues no te explicas cómo un hombre tan bueno le pasa eso. Y sí llegué a tener mucho conflicto con Dios y vivir con esto que te aprieta en la garganta. Ya para mí muchas cosas no tenían sentido. Comenzaba yo a tener sueños y en todos los sueños estaba mi papá vivo. Entonces me decían, es que no te ha caído el 20. Y sí, o sea, yo vivía el día a día y me pasaban cosas que yo decía, esto se lo voy a contar
Hasta ahí todavía no había llorado. No había yo llorado. Y como yo veía a mi mamá muy mal, yo decía, es que si yo me pongo a llorar, esto se va a poner peor. Y me fue apretando, y en ese entonces me empiezo a enfermar de un dolor en el estómago, que me dolía así muy fuerte, y yo decía a la señora, es que me duele mucho, ¿dónde te duele? Y digo, aquí, no, pues es en la boca del estómago, y me llevaron a hacer estudios, la señora de la pensión me llevaba al doctor, no daban qué era, hasta que ahí en la escuela teníamos a nuestros maestros de diferentes materias, ¿no? Y como que la materia más importante, que era la de la práctica docente, la maestra estaba como muy pendiente de mí, de lo que había pasado. Y me dice, todavía recuerdo que nos encontramos en un pasillo, y me dice, ¿cómo sigues? Y ya le digo, no, pues todavía me duele, y no dan qué es, ya tomé pastillas y me duele. Y se para y me dice, te voy a decir algo. Lo que tú tienes es que no le has llorado a tu papá. Que se me viene así como una avalancha y a llorar. Ya había pasado para esto como más de un mes. O sea, ya a llorar, y a pasarla mal. Triste. Y pues ya con la pérdida de mi papá, pues se perdía un gran ingreso en la casa económica. Entonces mi mamá habla conmigo y me dice, ¿sabes qué? O sea, yo creo que vas a tener que dejar terminar el semestre y te regresas a Cuautla otra vez, porque no sabemos si nos va a alcanzar para seguirte manteniendo allá, ¿no? Y o te regresas tú o se regresa tu hermano, o tal vez se regresen los dos. Y yo dije, no, pues yo me voy porque me necesitan en mi casa. Y entonces tenía yo un grupo de amigas muy cercano que me decían, no, ¿cómo te vas a ir? Si le estamos pasando bomba, no, espérate, no te vayas, no tomes la decisión. Y digo, no, yo terminando el semestre me voy. Y en ese entonces mi amiga Lina, cuando recién habíamos entrado a la universidad, había como un comité, ¿no? Que organizaba fiestas y así. Y decíamos, ojalá algún día nosotros podamos ser esas personas que están ahí, ¿no? Y entonces llega mi amiga Lina y me invita a formar parte del comité, como me ve tan triste y yo con esta necesidad de arraigarme a algo, ¿no? O sea, no es que mi mamá no estuviera disponible para mí, pero pues ella también estaba pasando por un duelo. No voy a negar que mucha gente se acercó a mí, llegaron mensajes, se acercaron mis amigas de ese entonces, pero para mí fue muy difícil poder compartir lo que estaba pasando conmigo. O sea, ni siquiera yo era capaz de procesar lo que estaba viviendo, pues mucho menos quería yo hablarlo, ¿no? O sea, era un tema intocable. Y entonces le acepto la invitación y le digo, bajo la condición de que yo, terminando el ciclo, me voy. Sí, mira, tú nada más ayúdanos en la campaña y ya te vas si quieres. Órale, pues. Yo creo que Alina ya sabía que yo me iba a encandilar así sabroso en ese asunto, que pues empiezo a conocer gente nueva, empezamos con la campaña, porque tienen que votar la gente y conozco gente súper genial, me hago muy cercana a ellos. Entonces cuando ya llega el punto en el que tengo que decidir si me voy o me quedo, ya eran las votaciones y me dice Alina, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a ir? ¿Nos vas a dejar? Y digo, ahora ya no sé, le digo, porque si llegamos a ganar, yo ya no me voy a querer ir, ¿no? Y ganamos, o sea, ganó la planilla roja en ese entonces y yo ya no me quería ir y tuve que hablar con mi mamá y le dije, ¿sabes qué? Es que yo no me quiero ir. Y viene mi mamá para Jalapa y habla con la señora de la pensión y le dice, ¿sabe qué? Pues por lo que acaba de pasar con mi esposo, la verdad ya no sabemos cómo vamos a quedar y Eva va a tener que dejar la universidad y nos las vamos a llevar. Y yo así pues ya no me quería ir, pero pues ya sabía que era la única opción. O sea, ya no había yo para elegir. Y ya me acuerdo que nos dormimos esa noche y a la mañana siguiente toca a la puerta la señora de la pensión, doña Orti, y le dice, señora, ¿puedo hablar con usted? Y ya le dice mi mamá, sí, dígame qué pasó. Mira, es que yo ya platiqué con mis hijos, y sí, este patrimonio es de lo que vivimos, pero donde comen 3, comen 4, y la verdad nosotros no queremos que Eva se vaya, queremos que se quede, que acabe sus estudios, y si usted no la puede apoyar, nosotros nos vamos a hacer cargo de ella. Y pues sí fue así como de, ¿cómo crees? O sea, es una responsabilidad súper grande. Y yo, no señora, ¿cómo creo? No, sí, por favor, piense la propuesta que le acabo de dar y cuando tenga usted una respuesta, llámeme, pero por favor que Eva no se vaya.
ella es una muy buena muchacha y no queremos que trunque aquí sus estudios. La verdad, pues sí, nos conmovió a todos. Ya ahorita de adulto, pues sí, claro que vivo eternamente agradecida con doña Orte. Al final no me pagó mis estudios, mi mamá me los pagó todos, pero dicen que lo bueno que haces regresa a ti siempre de otras formas, en otras personas. Y sí, no digo que soy perfecta, pero sí soy una buena persona. Y eso fue el resultado de ser una buena muchacha, ¿no? Porque aunque teníamos la libertad de hacer y deshacer lo que quisiéramos en la pensión, siempre nos portamos bien. Y éramos un relajo y carcajadas, pero siempre nos portamos bien. Y ella supo ver en mí la nobleza de mi corazón y querer ayudarme, ¿no? A saber y darse cuenta que lo que yo estaba haciendo me estaba apasionando y que mis sueños se iban a cortar si alguien no me echaba la mano. Y pues siempre vamos a vivir agradecidos con doña Orte y sus hijos. También le pasan perdón que te interrumpa, la parte de los ángeles, ¿no? Que hablamos de que aparecen esas personas donde pasamos por una situación bien difícil, o sea, acabas de perder a tu papá, que es muy difícil, estás pasando por un duelo, y está la gente buena que te va a echar la mano, te va a decir, vamos, levántate, y la gente que te puede hundir, ¿no? O sea, que te ven en tu situación toda mal y aprovechan esa situación, ¿verdad? Entonces, ella fue una de las personas que te vio lo que te apasionaba, pero también que estabas pasando por un duelo y que dijeron, hay que echarle la mano, porque no es fácil pasar por una situación así, o sea, por la muerte de un papá. O sea, y menos cuando la relación es tan cercana, ¿no? O sea, ahorita ya han pasado 13 años de su partida, ya es un montón de tiempo, claro que ya las emociones se fueron asentando, pero todavía es que, ¿sabes qué? O sea, despedirse de alguien que quieres a mí me parece la cosa más difícil del mundo. Tomo terapia psicológica después de que tuve COVID en el año del COVID y empecé a desarrollar un trastorno de ansiedad, ¿no? Y resultó que este trastorno de ansiedad es de todas esas cosas que no he querido hablar, que aunque no han sido cosas quizás tan dramáticas o no me ha pasado nada que no le haya pasado a otra persona, pues no hablarlo, pues sí me ha traído como otras consecuencias, ¿no? Todavía hace un año una amiga me invitó a una convocatoria de la Secretaría de Educación a escribir un cuento literario para niños que tratara sobre las emociones. Y me parece una buena oportunidad para poder usar lo que a mí me pasó y lo que he tenido que aprender ya de adulto para más personas, ¿no? El cuento está a punto de publicarse en un compilado de la Secretaría de Educación de los libros de texto gratuito. Yo el cuento lo titulé Donde duelen las emociones y habla de la historia de una niña que pierde a su papá, que no lo platica con nadie, que se lo guarda todo, que le duele el estómago y que solo hasta que se pone a llorar se va el dolor, ¿no? Y cómo necesitamos abrirle la puerta a la tristeza, que nos habite un ratito y hasta que se agote vamos a dar el siguiente paso. Ha sido difícil porque pues lo he tenido que dar ya de adulto, ¿no? Nadie te dice cómo hacerlo, pero sí creo que a veces Dios nos da lecciones para que nosotros las compartamos con otros. Y cada error o cada cosa que yo cometo, que me duele, yo trato de empatizarlo con los que pasan un dolor similar, ¿no? A entenderlos, a que tomen su espacio. Hace unos meses una amiga cercana perdió a su papá, que también era muy cercano a ella, y ha vivido su duelo de verdad intensamente en la tristeza, pero echándole ganas. Y yo le digo, Nati, yo te admiro porque a mí me hubiera gustado saber lo que tú sabes ahorita y haber vivido diferente mi duelo y no haber arrastrado tantas cosas hasta el día de hoy, ¿no? Claro que es un tema que me pone triste, ha sido difícil despedirme de él y comprender de que él, aunque en este plano ya no está, pues ellos siempre viven en nuestros recuerdos, ¿no? Y que rendimos homenaje a ellos en todas las cosas buenas que nos enseñan, en ser honestos, en ser leales, en ser impecables, en ser responsables, ¿no?
todos esos valores positivos que yo puedo ver en mi persona y esas cualidades son producto de la crianza de mi padre y de mi madre. Y un capítulo muy difícil de mi vida, pero que bueno, después de que ya lo procesé, me reconcilié con Dios y comprendí que esto no es algo que nada más me pasa a mí, que hay un ciclo de la vida para el que no nos preparan. Pues ya me empecé a aferrar un poco más a la esperanza, a la fe, al amor de los amigos, a salir adelante, a encontrar un propósito a la vida y irme anclando, ¿no? a metas, ponerme metas e irme anclando a ellas para seguir el camino. Y así es como pues voy poco a poco dejando ir ese dolor. ¿Y qué aprendió esta Eva desde el duelo, desde de que papá falleció hasta hoy, 13 años después? ¿Qué es lo que sacas de aprendizaje? ¿Y qué dices? Si alguien está pasando por una muerte, un duelo, por el fallecimiento de un papá, una mamá, un hijo, lo que sea, ¿qué es lo que aprendiste y le podrías decir? Parece que el mundo se va a acabar, pero no se va a acabar. Mi psicóloga tiene una frase que me gusta mucho, que no la aplico y está mal, que dice la palabra sana. Y es importante que hablemos de lo que sentimos, porque solo hablándolo se va a sanar. No importa si lloras, no importa cómo se manifieste. Hay que como que algo que he aprendido y que me está costando mucho trabajo en la vida como adulto es no dejar el llanto para después, porque eso acostumbro. Ya estoy triste, pero ya después al ratito lloro. Y al ratito, y al ratito. Y es un vasito que se va llenando y que se vuelve una olla y entonces ya es un trastorno de ansiedad, ¿no? Pero yo creo que el aprendizaje más grande es tener a alguien de confianza con quien puedas hablar, ya sean amigos, tu familia, alguien en quien puedas depositar, no como basurero emocional, sino alguien que te pueda entender, que te pueda dar espacio y que te pueda dar ánimo. Y hoy podríamos decir que después de 3 años un duelo o la pérdida no se sana, ¿no? O sea, ¿cómo podríamos decir que todavía cargamos con el dolor de no tener a ese ser querido para una Navidad, para un cumpleaños, pero ya no es el mismo dolor que al principio? Sí, la verdad no te voy a negar, o sea, hay festividades que ya pasaron 3 años, pero están bien difíciles, o sea, pasar Navidades, yo trato de echarle muchas ganas, ¿no? De ponerle mucho ánimo a las fiestas, a disfrutarlas. Al principio sí fue muy difícil porque pues la Navidad es un momento familiar y después de esto pues te sientes incompleto. Pero hemos tratado todos de buscar herramientas de buscarle el sentido positivo, ¿no? De que aún los tenemos mi hermano, mi mamá y yo, que hemos podido salir adelante, que tenemos el apoyo de la familia de mi papá al 100%, que tenemos muchos amigos que nos reciben, porque eso sí me va a hacer llorar. Porque a veces cuando son momentos familiares, las familias se unen, se congregan, ¿no? Y ahora nosotros somos 3 y a veces sentimos que no tenemos un lugar y tenemos que crear nuestro propio lugar. O sea, en eso hemos trabajado los últimos años, en crear nuestro propio lugar para nosotros 3. Porque yo le agradezco infinitamente a mis amigos que me invitan a pasarla con sus familias, que nos reciben, a otros tíos, a primos, pero te sientes, no quisiera decirle arrimado porque nos tratan excelentemente bien, pero pues entender que algo se modificó en nosotros y que aún con esa pérdida tenemos que seguir construyendo, pues sí ha sido pues triste, se siente todavía esa tristeza, ¿no? Siempre me dicen, es que duele mucho, y yo les digo, es que, ¿sabes qué? No deja de doler. O sea, sí, ya me despedí de mi papá y atesoro los recuerdos con mucho cariño, pero son dolores que nunca se van y que aprendes a vivir con ellos.
solo que los dolores están ahí, pero tú le sigues echando ganas a la vida, sigues disfrutando lo que te pasa, comienzas a tener momentos de felicidad, todo llega, todo se va, viene, de eso se trata la vida, ¿no? Pero sí aprendes a vivir con ello. Lo que más he aprendido, aunque ya tenía yo 19 años cuando se va mi papá y que se podría decir que era un adulto, yo creo que lo más importante lo he aprendido ahorita ya de grande, con esta conciencia que he podido hacer, con la reflexión que he podido hacer con todo lo que ha pasado. No voy a negarlo, también estudiando. Ahorita estoy a punto de titularme de la maestría. Elegí como tema de maestrante la autorregulación de las emociones para favorecer la inteligencia emocional en los niños en edad preescolar. Porque me doy cuenta qué tan importante es hablar de las emociones. O sea, lo dejamos como algo tan vago, tan curricular, porque lo importante es el español, las matemáticas, pero no, o sea, yo hice un diagnóstico del grupo y me di cuenta, la mayor enseñanza que yo tuve es que no importa qué edad tengas, los niños tienen algo importante que decir, que les hace sentir cosas y que tal vez para ti no sean importantes, pero son importantes para ellos, y solo por ser importante para ellos es necesario que sean escuchados. Y bueno, en donde apliqué este proyecto de investigación, pues también me doy cuenta que la cultura de la comunidad hace que no hablen de lo que sienten, que no tengan una red de apoyo, ¿no? Lo importante que es tener esa red de apoyo, que no tienen normalizado hablar de lo que sienten, porque entonces se vuelve como una banderita de vulnerabilidad, de debilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces fue un proyecto al que le he dedicado mucho tiempo. Ya estoy por presentar mi examen profesional y eso me ayudó a los niños por el proyecto que apliqué, pero me decía una amiga de mi mamá, ese proyecto también es un reflejo de ti misma y de lo que estás trabajando en ti. Y ya de ahí para el real es ya hacerme consciente todo el tiempo de lo que estoy sintiendo, porque creo que, bueno, no lo creo, lo dice la teoría, ¿no? La conciencia es la parte más importante que hay que desarrollar para la expresión de las emociones. Y hay 1000 formas de expresarla, pero el chiste es hablar de ellas, ¿no? De lo que nos está pasando. Porque si no, entonces sí vienen las enfermedades y suena touché, pero yo lo viví, o sea, yo sentí que me dolió y yo lloré y el dolor se fue. A mí nadie me lo va a contar, yo lo viví. Y ya trato de acostumbrarme, ¿no? Y también hablarlo con mis niños todo el tiempo, porque pasa que te ven ¿y tú tienes mamá? Sí, claro que tengo mamá. Oye, ¿qué te tomando tu mamá de lunch? Le digo, no, y me lo hice yo. Ah, ¿y tienes papá? No, no tengo papá. ¿Qué le pasó a tu papá? Digo, se murió. Y trabajar con ellos, yo estuve muy triste, pues mucho tiempo lloré, pero eso no tiene nada de malo. Y ellos lo van entendiendo, pues son muy listos. Y me pasaba con las mamás del grupo que apliqué, que se caían los niños y empezaban a llorar y les decía, ya cállate, o te voy a pegar para que llores de verdad. Y yo les decía, hey, no. Y yo le voy a poner un ejemplo. Háganme cuenta que tienen ustedes un novio. Ay, cómo adoran al novio. Y el novio las termina. Y ustedes están tristes porque el novio las dejó y buscan a la amiga y le van a contar y se van a desahogar. ¿Y qué les dice la amiga? Cállate, no llores. Si lloras no, ¿verdad? ¿Qué te esperas de tu amiga? Que te escuche, que te vea llorar hasta que ya no quieras llorar. Y digo, se cayó, le duele, llora porque le duele, déjenlos llorar. Y se quedaban así de, no, pues sí es cierto. Terminamos el ciclo escolar y me invitaron así a que se gradúan los niños a comer a su casa. Mi gran sorpresa fue cuando me siento así en la casa de una de las niñas y todos los trabajos que hicimos sobre las emociones estaban pegados en toda la sala de la casa. Y ahí te das cuenta dónde está el impacto de la maestra. Y se acerca y me dice, maestra, dice, nunca se me va a olvidar eso que me dijo de lo de mi niña, dice, porque ahora cuando mi niña lloraba, yo siempre le decía, ya cállate, ya. Dice, y ahora la dejo llorar. Y llora.
y termina de llorar y está tranquila y yo estoy tranquila. Y ya no se prolonga ese tiempo de llanto. Dice, no me sirve, o sea, y tenía 2 hijas, una bebecita y la que era mi alumna. Dice, con la bebecita ya hicimos las paces. Y le digo, de eso se trata. De validarlos, de dar espacio, de darle aceptación y que se haga una cultura para todos. Importante lo que dices de validar, de que enseñemos a nuestros hijos o nosotros podamos validar las emociones de nuestros hijos. Me ha pasado, yo creo que a la gran mayoría de las familias no nos enseñan, o ya adultos no nos enseñan a validar ni siquiera nuestras propias emociones. Porque de chico siempre fue el que, no, ya cállate, te voy a dar razones para que llores, te voy a dar realmente un motivo para que llores. Y llora cuando me muera, decían, esa era una frase y me acuerdo, te voy a dar una razón para que llores, ¿no? Entonces, nunca está esa validación de nuestras emociones. En el podcast pasado hablábamos de los niños cuando son abusados, ¿no? Hablábamos del abuso, del hecho de que es el secreto mejor guardado y que los niños no lo cuentan por temor a. Entonces, en estas cosas tan pequeñas, aquí abajo hablamos de un abuso, ¿no? Y aquí de una pérdida, hasta la pérdida de una mascota, la pérdida de algo que ellos aman, de un juguete. Ay, no, te voy a dar para que realmente llores, te voy a dar esa razón para que llores, porque es un juguete, o sea, no vale la pena, o es una mascota, no pasa nada. Pero cuando empezamos a validar sus emociones, ellos también aprenden a regularizarse ellos mismos y el día de mañana van a ser adultos funcionales sabiendo que si les pasa algo van a poder hablarlo, van a poder sanar, van a tener una red de apoyo donde puedan ser escuchados. Y ellos ser una red de apoyo para la gente que no sabe validar sus emociones, que no le han dado ese espacio para validar. Y creo que vos en el kinder lo hiciste, lo estás haciendo con el grupo que te toca, estás validando sus emociones y esos niños el día de mañana se van a recordar, van a acordarse de vos y van a decir, esa maestra me enseñó a mi mamá, me enseñó a mí a cómo validar, porque ella también validó sus emociones. Sí, y en el ejercicio del proyecto también incluía yo a las mamás y también les ponía ejercicios a las mamás y ellas, por ejemplo, les ponía una roleta así de, piensen en 10 cosas que disfruten hacer que les dé paz, ¿no? Como un método para autorregularte. Y se quedaban pensando así de, ¿qué hago para hacerme sentir feliz? Y no daban. Y ya eran adultos. O sea, imagínate ya cómo le enseñas si tú tampoco tienes las herramientas. Hace muchos años me decía mi amiga Toledo, que le mando un fuerte abrazo, nosotros salimos de un colegio donde tenía convenio con escuelas, universidades muy importantes en el país y muchos de nuestros amigos brillaron en otros países con proyectos así grandísimos de presas en Alemania, en Estados Unidos, en Canadá. Y me decía un día ella, híjole, dice, estas personas de verdad son agentes de cambio. Y yo le digo, Toledo, no, le digo, tú también eres un agente de cambio. Toledo también es maestra de telesecundaria. Le digo, lo que tú haces en tu escuela y lo que yo hago desde mi trinchera, somos agentes de cambio. O sea, estoy en una comunidad rural y mi chamba es enseñarle a los niños que hay muchas cosas más allá de lo que ven ahí en el campo. Y bueno, la regulación de las emociones me parece un tema importante que todos tenemos que trabajar, chicos y grandes, y que sin duda debería ser por lo primero que tenemos que empezar. Y bien lo dijiste, o sea, no importa si es por una muñeca, o sea, ya agarramos en ese entonces como una rutina en el salón, porque pasaba que durante el día yo leía un cuento y maestra, es que mi pollo no sé qué, ya puedo seguir con el cuento, sí, y ya seguía yo leyendo, maestra, hoy mi mamá regó el agua en la cocina, y yo, o sea, no podía seguir con la clase, ese fue el verdadero problema. Y entonces ya ahora el día empezaba con un tren que tenía varias emociones y tenía los palitos con sus nombres. Y ya, entonces yo me sentaba así en mi silla de rueditas y les decía, a ver, ¿quién quiere platicarnos algo? Lo que quieran platicar, pero tienen que decir cómo les hizo sentir. Ya decía, yo, a ver, maestra, fíjate que ayer mi abuelo me llevó a la tienda y me compró unos chocolates.
No me digas qué ricos chocolates. ¿Y qué? ¿Cómo te hizo sentir eso? Feliz. Ah, bueno, pásale. Y ya le agarraba su nombre y lo ponía en el tren de la felicidad. Yo, a ver, maestra, ayer mi mamá fue a Coatepec y no me trajo el elote que le pedí. Híjole, ¿y cómo te sentiste? Enojado. Pásale. Ya llegaba. Y así todos los días, todo el grupo. No me lo vas a creer, pero lo que restaba de la mañana, nos íbamos de corrido a la clase. Ya nadie interrumpía. Ya nadie decía o sea, cosas raras. ¿Por qué? Porque yo lo que sospecho es que esos pensamientos que ellos tienen, ahí los están cargando y necesitan sacarlos. Y no han tenido ese espacio para sacarlos con nadie. ¿Y por qué no a la hora del cuento donde ya tengo ganas de decirlo y va? ¿No? O sea, lo estoy conteniendo tanto que ahí va. Y entonces, tener ese espacio al inicio de la mañana nos permite irnos fluidos, porque ya los niños habían hablado de lo que era más importante para ellos. Y contaban historias desde que compraron el chocolate hasta que pasaron cosas en casa no tan agradables, ¿no? Claro, mi chamba es ser una tumba, porque mi trabajo es con ellos. Pero ahí te das cuenta que todos, no importa que sea la muñeca, que sea el chocolate, todo importa. Porque todas esas acciones nos generan emociones que tienen que ser escuchadas. Y algo que veo ahorita es de cómo quizás podemos verlo como y es negativo el duelo, la muerte de tu papá. Lo positivo que sacaste fue el aprender a regularizar tus emociones, y hoy se lo das a los niños, le das las herramientas a ellos para que ellos puedan aprender a regularizar sus emociones, a identificar: esto me hace feliz, esto me hace poner triste. Estás haciendo un cambio en una escuelita rural. Y sí, yo creo que no lo sabemos, no sabemos las vueltas de la vida. Si no hubieras pasado por eso, quizás no estarías haciendo lo que estás haciendo ahorita con esos niños, haciéndoles un cambio en su vida, ¿no? En su manera de pensar, porque no es tanto lo que están aprendiendo, porque yo creo que están aprendiendo muy bien, sino de cómo se están sintiendo también. Cómo me siento, es un lugar seguro, sé que con mi maestra le puedo contar, le puedo explicar lo que me siento y no me va a juzgar, no me va a enseñar como: ay, te sentiste feliz por un chocolate, o sea, por un elote, o sea, ni gracia, sino que valida sus emociones, ¿verdad? Entonces, para ir un poco cerrando el podcast, la verdad, íbamos con un tema y terminamos sacando oro. La verdad es muy enriquecedor poder platicar contigo. No te conozco mucho, fue por una amiga, para los que no, pero fue, la verdad, una plática donde también aprendí mucho. Aprendí de cómo poder expresar nuestras emociones. Y me gustaría terminar preguntándote: ¿dónde duelen las emociones, Eva? Aquí, en el corazón. En el corazón es donde duelen las emociones. Dicen del síndrome del corazón roto. Ahí te duele, en el corazón. Ahí te oprime. Se siente terrible, pero hay que hablar. Eso es lo más importante. Al principio, cuando murió mi papá o cuando me pasaban cosas, decía a la gente: es que no te tienes que preguntar por qué, tienes que preguntarte para qué. Y pues claro, en ese momento de tanto dolor, de tanto trance, pues no lo entiendes. Hoy ya que he madurado un poco más, ya veo mi vida de diferente manera y sí veo todos los desafíos a los que me he enfrentado como un para qué, ¿no? Como bien dices, si esto no me hubiera pasado, yo no hubiera tenido la sensibilidad de ver en mis alumnos esa necesidad de hablar de lo que les pasa. Y pues te agradezco, Eve, que me hicieras la invitación de poder compartir pues esta situación que es súper personal, que vivimos todos y que creemos que somos los únicos que nos pasa. Pues no, la verdad es que el dolor a todos nos agarra por igual. Vivimos diferente los dolores, eso sí. Pero yo espero que un poco de esto les esté ayudando a alguien que esté pasando por algo similar, o pueda darle la ayuda a alguien que le esté pasando mal, y pues que el sol siempre vuelve a salir. Eva, muchísimas gracias. Ahí cuando salga el libro que es un compilado con varios autores, que nos puedas decir para subirlo a la página y que lo puedan leer, va a ser, creo que no solo mucha ayuda para muchos niños, sino también para adultos que necesitan leer esto, ¿no? Donde duelen las emociones.
Así que muchísimas gracias por este tiempo. Espero que les haya gustado este podcast, espero que les haya ayudado y que puedan identificar dónde duelen las emociones. Y nos vemos en el próximo episodio de Café y Mate, con un café o un té en este caso. Nos vemos hasta la próxima, en el próximo episodio. Adiós.